Bienvenidos. Entre el arquetipo del lago, los serenos, allí donde nos reunimos con los pares, con los electos, a fin de confortarnos y regenerar las ideas, esa grama número 58, y el 60, el de las limitaciones, el de las restricciones pertinentes a la que todo está sometido en el universo, la medida adecuada para que las cosas no queden ni cortas ni sean excesivas, nos encontramos hoy en el hexagrama número 59, la disolución. La disolución tiene un profundo significado espiritual. En el texto del rey Wen se menciona que los antiguos reyes usaban la inspiración de este hexagrama para la fundación de templos. Y veremos por qué. El tiempo que representa este arquetipo es aquel que media, que va de tránsito entre el invierno y la primavera. El invierno es equiparable en el sentido humano al aislamiento. El campo está ensombrecido, quiero decir desolado, sin vegetación, las hojas, salvo las perennes, han desaparecido, el verdor, el color, y el agua, la fuente de vida, se ha encasquetado en lo alto de las cimas. Esta correlación con lo humano significa que el espíritu de misantropía, si podemos llamarlo así, la reversión del espíritu en alejamiento, se ha encasquetado en los egoísmos. Cuando llega ese tiempo preprimaveral de marzo, en que la calidez de la atmósfera empiezan a diluir el viento, soplando sobre el hielo endurecido, el símil en el ámbito humano es cuando el consultante, en este caso, debe analizar, tomar conciencia, si quiere aterrizar sobre las características egoicas que lo separan del medio ambiente en relación a la consulta o en profundidad espiritualmente respecto de su apartamiento de la buena fluidez del agua entre lo humano, pues penetrando el símil es en el hexagrama ese viento cálido soplando sobre los casquetes en los que se ha encastillado, apartado el agua de su función de vitalización del entorno, la disuelve y la convierte en torrentera y se van llenando las faldas de la montaña por donde corre de verdor y de alegría vital. Así, el viento, equiparable a la capacidad mental, porque el viento es también la cualidad de lo vegetal, el crecimiento lento, el penetrar en los asuntos en profundidad. El ser humano, penetrando en su interior, escruta sus propios egoísmos, los elementos que lo apartan de la saludable relación con la comunidad, y disuelve sus propios apegos, creando vías de comunicación, como por otra parte también indica los elementos que componen la estructura del hexagrama: madera sobre agua, embarcaciones que en función de circular sobre las aguas abarcan nuevos campos más amplios, llevando el hilo del espíritu, cual si fueran vínculos espirituales, fundando templos, extendiendo la vitalidad espiritual en campos más grandes, disolviendo el ego y
tramando una relación más amplia con el entorno. Hasta aquí el hexagrama nuclear, aún no lo he mencionado. El hexagrama nuclear del 59 es el 27, que es el arquetipo de la alimentación. La alimentación ya sabemos que no solo se refiere a aquellos elementos materiales que ingerimos y que digerimos en el estómago, sino también toda aquella idea con que alimentamos nuestro carácter, nuestro espíritu. Y también, obviamente, la parte externa, es decir, con quienes hablamos y de qué cosas hablamos, de qué forma nos comunicamos y qué elementos comunicamos cuando hablamos. Este hexagrama, que tiene el nuclear, la boca abierta, significando la estructura por la cual ingerimos los alimentos y por la cual hablamos y razonamos, tiene una definición de que es propicio perseverar en la forma correcta de nuestra alimentación, tanto aquello que introyectamos para nosotros mismos como aquello que expresamos por medio de nuestras relaciones con los demás. Hasta aquí hemos situado el trayecto desde la paridad hasta la regulación adecuada por medio de la forma de la alimentación, tratando de curar el egoísmo interior por medio de la penetración mental y la disolución de los apegos egoicos. Vamos a ver cómo lo expresa Raywin. Dice, la disolución, éxito, efectivamente, el despojarse del egoísmo para relacionarnos adecuadamente de una manera vital, viva, en todo el amplio sentido de salud física y salud espiritual. Es propicio cruzar las grandes aguas, obviamente, es propicio salir de nuestro encasquetamiento y es propicio la perseverancia, como siempre reiteramos. Nada se construye si no se es perseverante en el esfuerzo en la rectitud. Completa el dictamen de la imagen el Raywin de la siguiente manera, con esta función espiritual de fundación de templo a que he aludido en el principio. Así los antiguos reyes ofrecían sacrificios al Señor y erigían templos, es decir, sacrificios de disolución del egoísmo y erigían templos, vínculos de relación con los demás seres humanos. En el caso concreto del consultante, en relación a la consulta propuesta al oráculo. Bien, de aquí debe colegir, obviamente, las directrices de comportamiento. Éxito. Cuando entramos en el orden de la estructura, nos topamos con una mutación en la primera línea. La expresión del duque de Zhou, que como siempre decimos, toma inmediatamente la palabra padre, al rey Wen, para enunciar el dictamen de la línea, y estamos en el orden inicial de la estructura. De manera que yo para esta imagen suelo recurrir por mi generación y los influjos culturales de mi generación, aunque, bueno, será objetable, obviamente, si se quiere ver, si penetramos la imagen en profundidad histórica, pues probablemente habrá objeciones, pero la impronta general, al menos a priorística, yo suelo decir, para de excusarme. Cuando en las películas norteamericanas, en los westerns, la caravana se veía rodeada en peligro de extinción y sonaba la corneta del 7º de caballería, que llegaba muy oportuna y pertinentemente para salvar a los asediados en la caravana. Trasládenlo sin prejuicios morales y sin otra que la imagen primaria que pretende transmitir. Él aporta, ahora cedo la palabra al duque de Zhou, él aporta ayuda con la fuerza de un caballo, él o ella. Es decir, en relación a la consulta, estamos en el momento pertinente para ir
a echar para ir a ayudar, pero no solo ya con la fuerza humana, que es importante, sino esa fuerza humana provista de conocimiento, sabiduría y sensatez, pues con el vigor energético de un caballo, acrecentado y además porque es en un primer momento. Si cogemos algo en un momento inicial de la disolución, presumiblemente vamos a poder solventarlo con mucha más facilidad que si nos demoramos o el anuncio o la petición de socorro nos llega más tardíamente. De manera que el consultante está en condiciones de poder acudir con la fuerza de un caballo, insisto, para poder subvenir esta situación de disensión. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera que nos lo muestra el complementario que se produce por la mutación de esta línea, que no es otro arquetipo que el 61. El 61, cuya denominación es la verdad interior, cuya coletilla es capaz de transformar hasta los seres menos espiritualizados. ¿Cómo lo procura? Lo procura de la siguiente manera. La estructura ya nos da una idea. Está interiormente abierto. Y si recurrimos al texto que dice que frente a un problema que uno tiene delante o una, se abre interiormente desprejuiciadamente, es decir, no estoy prejuzgando que me gusta por la manera que viste o la estatura o la faz que le muestra a mi acervo histórico memorístico y prejuiciado. No voy a prejuzgar, sino que voy a permitir que el paquete informativo que debo deglutir para poder expresar con profundidad un criterio razonable y profundo, me voy a abrir el interior, abro el interior para desprejuiciadamente meter este paquete que debo analizar. La atención aquella que viene a prestar el consultante oportunamente. Desprejuiciadamente voy a admitirla, voy a tomar la actitud que me indican los trigramas, un componente del 61, voy a percibirlos con el interior abierto, desprejuiciadamente, como digo, voy a aposentarlos serenamente, trigrama inferior, tui, los serenos, y voy a analizar cada una de las capas de ese lago, que significa tui, porque soy el viento y estoy soplando, estoy analizando, estoy pasando hoja a hoja cada una de las ondas que produzco para poder profundizar en el contenido de ese lago y finalmente poder haberme quedado con un contenido lo más objetivo posible conforme a mis medios y finalmente poder exteriorizar la ayuda, mi pertinente palabra, con criterio suficiente que tenga una capacidad transformadora para todo aquel que la oiga. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la segunda línea, el duque de Zhou dice que aquí el consultante corre a su sostén para ampararse, para posicionarse sólidamente, va a su sostén. Pongamos un ejemplo, ¿no? Es decir, tengo una creencia espiritual que está basada en un criterio, con unos mediadores sacerdotales, etcétera, padres espirituales, gurú, pasemos al mundo de la ciencia, psicoanalistas, psicólogos, es decir, consejeros profesionales, que pueden ser obviamente desde los libros sagrados hasta los libros técnicos. El consultante en relación al asunto en cuestión recurre a aquello que más profundo que su propio acervo personal, del cual sin embargo participa porque se va a su sostén, que es más profundo, y allí revisa
y confirma su criterio o busca los elementos para consolidar una respuesta sólida, en base no ya solo a su mera opinión impronta que puede surgir en función de la emotividad, de las circunstancias emocionales que viva en el momento, pero no se conforma con eso, sino que lo estratifica, lo solidifica, consultando su base de sostén. No voy a insistir en más ejemplos. Con esta mutación, el complementario que se produce es el hexagrama número 20, la capacidad del mediador. El mediador es también un rey, el mediador es un sacerdote que está entre los dictados de lo alto y los feligreses que lo oyen. Ha lavado las manos, como dice el texto, ha hecho las abluciones, pero todavía no ha ofrendado el sacrificio. De manera que para reproducir el ritual sin confundir y sin pervertir, tiene que estar profundamente centrado, de la misma manera que el rey lleva muy bien el conjunto de las leyes que debe someterse su pueblo cuando gira visita a las comarcas para ver si aquellas se cumplen adecuadamente. Este es el hexagrama complementario, el 20, una alta torre, capaz de ver a lo lejos, pero que a su vez también tiene una influencia sobre todo aquellos que la ven, porque puesto que es alta, todos están mirando hacia ella. Bien, este es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la respuesta oracular la obtenemos en la tercera línea multitensionada, y de qué manera estamos hablando de un hexagrama en el que debemos disolver nuestros propios egoísmos para tener una visión más amplia, más generosa, más vital, más humana del contexto, pues aquí los apegos son tan intrincados y las circunstancias tan complejas, tan exigentes, que el consultante no debiera pensar en sus propios apegos. Tiene que hacer una dejación. He tenido ocasión de verlo en circunstancias y personas muy próximas, y aunque parezca lamentable visto desde la compasión humana, el consultante no debe poder pensar en sí y es estrictamente aquello que le corresponde hacer. Fuera de las lástimas y fuera de la autocompasión, aquí dejar de pensar en sí y poner una alta meta fuera de sí en la cual referenciarse y hacia la cual dirigir los pequeños esfuerzos que puede ir realizando paulatinamente y a lo largo de tiempo para saber poder soportar y salir de esa situación de inanición respecto de los propios apegos que debe padecer y superar en una circunstancia como la presente mutación. El complementario, es el 57, que es 2 veces Zoom, la capacidad mental, el crecimiento vegetal, la paulatina repetición de órdenes para que el conocimiento se quede asentado en lo profundo, el esfuerzo continuado en función de una alta meta, ya que no hay capacidad de transformar el momento actual de manera inmediata. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta línea, el texto del Duque del Zhou nos dice que debemos salir, que en principio aclara que es una situación que el hombre común no entiende. Yo tengo un símil por mi propia historia, quiero decir, en mi momento histórico de haber vivido. Soy español, andaluz, nací en
el 47 del siglo pasado, en los años 50-60, en Andalucía especialmente, en todo el país, estaba en una circunstancia pues, de carestía importante para la propia subsistencia. Entonces se emprendió una emigración muy grande del campo. Las criaturas que no podían subsistir, pues abandonaban sus hogares, padres o madres, o los dos, o ambos, dejaban a los hijos al cargo de la parentela, o se quedaba la mujer, o se quedaba el varón. Y esto que causaba un dolor, o que pues, en principio, si miramos una apariencia extraña, desconociendo las circunstancias en profundidad, puede decirse, ay, pero ¿cómo dejan a las criaturas, las privan de los padres, de la relación de padres? Es que si no las privaban no podían proveer el fuego para mantener el calor del hogar en el sitio en el que permanecía el hogar, mientras que uno de ellos tenía que desplazarse o los dos. Es decir, aquí un apartarse de las circunstancias que puede parecer no admisible para el conocimiento común, vulgar, es lo recomendado. Apartarse, porque por medio de ese apartarse se pueden producir elementos benéficos, aunque así en principio parezca contradictorio. Con ello evitamos que el conflicto, que es el hexagrama complementario que se produce, el conflicto de intereses, en lo que los dos elementos que constituyen el hexagrama divergen no por una animadversión propia de malicia, sino por naturaleza, pues no se lleve a extremo. Se evita el extremar el conflicto, o bien dejándolo en el principio, o no llevándolo hasta sus conclusiones totales. Bien, esta es una posible interpretación para la cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la quinta línea, aquí es el eureka que hay que esforzarse en buscar. Aquí hace falta una idea nueva que ya, insisto, en el ánimo, sobre el ánimo del consultante, en relación a lo que acaba de consultar, es necesario que se ponga las pilas y que transite, que frote los elementos de la dialéctica en relación a la consulta para producir una luz nueva, una luz que pueda alumbrar, que pueda proveer claridad al contexto para clarificarlo y poder excavar un cauce nuevo, que es lo que nos propone la mutación. Cuando muta esta línea, el hexagrama complementario es el 4, que significando obviamente la necedad juvenil, por cuanto es un camino de aprendizaje nuevo, obviamente cuando exploramos y descubrimos aquel eureka de una idea nueva, pues hemos de ponernos a abrirle un cauce de participación en el medio conforme a las circunstancias que nos impone el medio, la gravedad, las exigencias ya del orden cívico, jurídico, material, espiritual, etc. Una idea a la cual abrirle un cauce nuevo que habrá de irse abriendo paso paulatinamente, acopiando por medio de lo poco. Esta es una respuesta, creo que pertinente para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la línea extrema final, en la sexta línea, pues aquí tenemos una determinante importante. La expresión del duque de Chow es apartarse del peligro de la sangre en el que ya se está inmerso, ya estás tocando, huele a la hemoglobina, huele a la sangre, ya se palpa en el ambiente. Ojo,
hay que apartarse de una circunstancia tal. ¿Cómo? Con el arquetipo que produce la mutación. ¿Cuál es el arquetipo que produce la mutación? El agua, ese magisterio ancestral que fiel a sí misma, no tiene sin embargo pretensiones de ir hacia arriba, sino siempre fiel a sí misma, va llenando hueco poco a poco, discurre por allí por donde la pendiente de la gravedad le permite la salida más fácil. No es rocambolesca, no tiene malicia, no tiene otras pretensiones que ser fiel a sí misma. Se amolda al terreno, si el terreno se ensancha, ella se esparce, si el terreno se estrecha, ella se estrecha y coge la forma del terreno y va rellenando hueco, no hay nada que salte y nada que no fertilice, pero saliendo de la obsesión, saliendo del peligro, abandonando el peligro. ¿Cómo? Vuelvo a insistir, adecuándose a las circunstancias dadas y discurriendo sin dejar de rellenar huecos por donde la naturaleza, en las circunstancias concretas, le va mostrando la puerta de salida más fácil. Este es el complementario del hexagrama número 29. Y con él, pues, terminamos y seguimos fluyendo la semana que viene, Dios mediante. Gracias por vuestra atención.